¿Qué más, don Fer? ¿Cómo está? Muy bien, mi Spitia, gracias a Dios. ¿Y tú, cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, pero además muy contenta de saber que le vamos a presentar el currículo de Misiología y Antropología a nuestro grupo de profesionales. Pero antes, ¿qué tal, don Fer, si les envía un saludo? Estimados profesionales, saludos fraternos. Reciban una cordial bienvenida al currículum de Misiología y Antropología, un enfoque bíblico filosófico, el cual fue elaborado para acercarlos a ustedes a una comprensión del hombre de acuerdo con postulados provenientes de la filosofía y de las Sagradas Escrituras. Hay una pregunta que ha estado rondando la mente y el corazón del ser humano desde hace mucho tiempo. De hecho, fue una pregunta que se formuló el rey David 1000 años antes de Cristo. Y esa famosa pregunta es, ¿quién es el hombre? Desde entonces, muchas respuestas se han ofrecido a dicha pregunta. Sin embargo, hoy día, nosotros los humanos seguimos planteándonos esa y otras preguntas más, tales como, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿En qué mundo habito? ¿Cuál es el propósito de mi existencia? ¿Cuál es mi destino final? ¿Cómo debo relacionarme con mi prójimo? Esas preguntas siguen constituyendo el asunto central de la antropología, tanto bíblica como filosófica. Mi Spitia, la filosofía se ha dedicado a explorar todas esas preguntas que tú mencionaste, desde los filósofos griegos, los presocráticos, los socráticos y los postsocráticos, hasta los filósofos contemporáneos, se ha abordado el problema del hombre, el hombre como problema por entender y por resolver. Y se han afrontado esas preguntas y se ha pretendido darles respuestas sin llegar a un consenso que ofrezca un mínimo de satisfacción racional. Pero no solo la filosofía, la teología y las ciencias bíblicas han abordado el tema. Otras disciplinas se ocupan de ciertos aspectos de esas preguntas. Entre esas disciplinas se encuentran la economía, la sociología, la psicología, el derecho, las ciencias políticas, antropología cultural, por mencionar algunas solamente. Estas disciplinas abordan el problema antropológico a partir de lo que el hombre es, de lo que hace, de dónde habita, con quién habita, de quién o de quiénes depende, cómo se comporta, qué cree, qué espera, desde su relación con el ecosistema, desde su religiosidad, desde su productividad y la lista continúa. Ay, don Fer, yo creo que en este currículo no abordaremos todas esas preguntas y creo que tampoco pretendemos darles respuestas a todas. ¿Estoy en lo cierto, don Fer? Estás en lo cierto, mi Spitia. ¿Qué te parece si en este caso solo abordamos 3 asuntos? ¿Y cuáles serían esos asuntos? Los 3 temas serían la antropología orética y el trauma hamartológico, la antropología noética y el hombre y su soledad. Y los analizaremos en 4 lecciones, ya que el tercer tema, es decir, el hombre y su soledad, es expuesto en 2 lecciones. ¿Qué tal si nos explica cuál es la finalidad de este currículo? Claro que sí. La finalidad o teleología de este currículum es llevarlos a ustedes profesionales que trabajan con comunidades de personas en situación de desplazamiento a afinar su comprensión antropológica y a visualizar mejor el ser y la situación de tales personas, y que dicha comprensión tenga efectos prácticos en el ministerio que desarrollan en medio de ellos. Esperamos que estas lecciones les ayuden a entender ciertos comportamientos egoístas y por tanto decepcionantes por parte de dichas personas y a complacerse con comportamientos de altruismo, bondad, solidaridad, sentimientos de rectitud, cooperación mutua y capacidad perdonadora. Es nuestro anhelo que puedan reconocer que la conducta humana es errática, contradictoria y absurda, pese a lo bueno que seamos o aparentemos ser. Y esto es así porque tales comportamientos son propios de la caída, errática, absurda y depravada naturaleza humana. En ese caso, esperamos que nuestros profesionales les ayuden a entender a las personas en situación de desplazamiento sus propios comportamientos y a superar aquellos que necesitan ser cambiados, y de paso a fortalecer esos comportamientos adecuados que observen en ellos. ¿Por qué no nos explica un poco cómo se desarrollarán
estos currículos? Por supuesto, mi Spitia. Las 4 lecciones de este currículum se desarrollarán en su aspecto formal a manera de diálogo, donde aparecen 2 personajes, el preceptor Sofiso, quien sostiene un diálogo con su discípulo Mathayo, quien es el segundo personaje. Don Fer, teniendo en cuenta que este currículo será desarrollado a manera de diálogo, ¿qué le parece si les hacemos una pequeña ilustración a nuestros profesionales con una parte del diálogo de cómo será este? Muy buena idea, mi Spitia. Listo, don Fer, hagámosle. Buen día, Mathayo. Buen día, don Sofiso. Para mí es un verdadero placer acompañarte en estas jornadas de aprendizaje recíproco, el cual se realizará a través de los diálogos que tú y yo tendremos. Qué bueno, don Sofiso. Me fascinan sus diálogos. Creo que disfrutaré estos encuentros. Me agrada y estimula tu entusiasmo, y a propósito de tu evidente disposición, ¿me permites una pregunta? Claro que sí, don Sofiso. ¿Quién eres tú? Fácil, don Sofiso. Yo soy Mathayo Jordán, colombiano, representante del sexo masculino, ingeniero electricista, casado y padre de 2 pequeños. Si analizas la respuesta que me acabas de dar, te darás cuenta que me has respondido otras preguntas no formuladas, tales como ¿cuál es tu nombre?, ¿de dónde eres?, ¿a qué género perteneces?, ¿cuál es tu profesión?, ¿cuál es tu estado civil? ¿Y tienes hijos? Y eso no fue lo que te pregunté. Ese no fue el sentido de mi pregunta. Don Sofiso, ¿eso no era lo que usted quería saber de mí al formularme esa pregunta? No, mi buen Mathayo, esa no es la respuesta a esa pregunta, pero no te preocupes. En estas jornadas que tendremos conocerás el verdadero alcance de la pregunta y mucho más adelante podrás responderla de forma acertada y argumentada. Tal vez en esta primera lección no estarás en condiciones de responderla, pero lo harás al finalizar estas jornadas. Ten en cuenta que esa pregunta apunta a la esencia del individuo y de forma extendida apela a la esencia del hombre. Esa es una pregunta que pretende desentrañar el ser y la naturaleza del hombre. Es como si se preguntara ¿quién es el hombre? ¿Dónde habita? ¿De dónde viene? ¿Cuál es el significado y sentido de su esencia? Estas preguntas deben encontrar respuesta no solo en los libros, sino en la cotidianidad, en la observación del hombre de la calle, en el ciudadano corriente, en las experiencias que todos los días tenemos. Don Sofiso, me está generando una inquietante expectativa, porque está diciendo cosas que uno no escucha frecuentemente. Además, ese eje temático me llama mucho la atención. Estaré muy atento a escucharlo y a hacerle todas las preguntas que me generen estos encuentros. Bien, Mathayo. Por hoy vamos a terminar esta breve plática. Nuestras jornadas empezarán próximamente. Fue un placer haber dialogado contigo brevemente, mi querido Mathayo. El placer ha sido mío, don Sofiso. Anhelo fervientemente que inicien nuestros encuentros. ¡Feliz día, don Sofiso! Hasta luego, mi buen Mathayo. Esperamos que nuestros profesionales disfruten de estos diálogos entre don Sofiso y Mathayo. ¿Qué tal si para finalizar la presentación de este currículo de Misiología y Antropología se despide con otro saludo? Dilectos profesionales. Espero que disfruten estas 4 lecciones y ruego a Dios prospere y bendiga el ministerio que ustedes realizan en medio de esas comunidades. Dios los bendiga rica y abundantemente.